Convivencia Cristiana de Oaxaca les saluda y les invita a escuchar la siguiente conferencia. Creemos que será de gran edificación para sus vidas. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Quiero hablar sobre libertad o cautiverio. Nosotros podemos estar en libertad o en cautiverio aún como cristianos. Hay una conversación que nuestro Señor Jesucristo tuvo con los judíos que eran también creyentes. Les dijo que si continuaban siendo sus discípulos, ellos conocerían la verdad y la verdad los haría libres. Quiero que leamos San Juan, su capítulo 8, versículos 31 al 36. Y dice a la letra, el versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían, escuchen bien, dice que habían creído en Él. Eran creyentes estos judíos, no era gente nueva. Eran creyentes. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Para ser discípulo, ¿qué se necesita? Permanecer en la palabra, no andar de vez en cuando. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Oigan bien lo que responden ellos. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Oigan la respuesta de Jesús. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Tal vez nos asombre la respuesta de los judíos creyentes cuando respondieron, somos raza de Abraham y jamás hemos estado cautivos de nadie. ¿Cómo es que tú dices, serán libertados? Fíjense que aún en esta aseveración que ellos hacen, un tanto presuntuosa de su libertad, ellos estaban abiertos a recibir la explicación del Maestro acerca de ser libres. Que nosotros estemos dispuestos a saber qué dice Dios. Y la respuesta de Jesús en este pasaje, en verdad os digo, que cualquiera que cometa pecado es un esclavo del pecado. Si el Hijo los liberta, ustedes serán realmente libres. Hay una de las cosas más difíciles que muchos de nosotros no podemos hacer, sobre todo en las cosas espirituales. A veces queremos ayudar a alguna persona y esa persona no se da cuenta que necesitan ayuda. Muchas personas tratamos de ayudarle, dicen, no, yo estoy bien, no necesito de otra cosa, yo creo en Dios, creo en Cristo y creo en toda la corte celestial. Muchas personas tienen esa atadura inconsciente, hacen aberraciones extrañas y sorprendentes por mucho tiempo y las consideran como cosas normales, o al menos ellos dicen, bueno, es que es parte de mi personalidad. Jesús está mostrando a los judíos de su tiempo, a los creyentes, el camino hacia la verdadera libertad. ¿Cómo podemos ser libres? Preguntaríamos nosotros. El conocimiento de la verdad acerca del Hijo y del reino que Él vino a establecer. No hay otra manera de ser libertos o de ser libres, solo conociendo la palabra. En primer lugar, Jesús dice en este pasaje, escuchen bien, que si seguimos con Él, Él nos conducirá a la libertad. Puede surgir una pregunta y decir, bueno, ¿no dice Dios que hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz admirable de Él? Sí, es cierto, ya somos salvos. Pero todavía nosotros estamos cautivos de muchas cosas. Aún como cristianos, seguimos cautivos de muchas cosas. Pero Jesús dice, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Si ustedes, así como un día lo aceptaron, así como un día dijeron, Señor, te vamos a seguir y vamos a hacer tu voluntad, si ustedes siguen con Él todos los días de su vida, ustedes dicen que serán y seremos verdaderamente libres. Cristo dijo, o dice en este pasaje, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El ser esclavo significa que estamos cautivos de un amo.
Y no hay tirano tan duro y tan tremendo como es el pecado. ¿Puede un cristiano estar cautivo del enojo? ¿Puede estar un cristiano cautivo del odio inclusive? ¿Puede un cristiano estar cautivo de la amargura? ¿Puede un cristiano también estar cautivo del orgullo? Como decía mi abuela materna, si la pobreza me tira, el orgullo me levanta. ¿Cuántos a veces usamos frases como esas? O a veces podemos estar como cristianos cautivos de irregularidades sexuales o cautivos aún de la religión. Los judíos podían estar inconscientemente en un cautiverio, quizá como nosotros, y a veces no nos damos cuenta. Pero oye bien estas palabras de Jesús. Jesús desea revelarte, escucha bien esto. Dios quiere revelarnos a cada uno de nosotros las áreas de cautiverio que muchas veces tenemos y que no nos damos cuenta. Cristo nos ofrece los medios para romper las ataduras y darnos libertad. Hay mucha gente, muchos cristianos que dicen, yo parece que ya llegué a un lugar a donde ya no puedo ir más. Parece que yo ya estoy dando pie con pared. Ya no siento que ya se me acabó todo, que ya no puedo seguir adelante. Pablo también cuando hablaba a los cristianos en la carta a los Romanos, en su capítulo 6, versículos 12 al 17, él les habla de que no se hicieran otra vez esclavos del pecado, ya que ellos habían sido libertados por su obediencia primaria a la palabra de Dios. Les dijo, ustedes ya son libres, ya no se vuelvan a ser esclavos del pecado, ya no presten sus miembros para servir a la injusticia y a la inmundicia. ¿Sabían ustedes que ya somos libres? Y que lo único que tenemos que decir al pecado, no, no más, no más. Porque muchas veces somos tentados por nuestras concupiscencias, por nuestros apetitos carnales. Pero dice Dios, hablando por boca de San Pablo, dice, ustedes ya fueron libres. ¿Quieren leerlo en Romanos 6, del 12 al 17? Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Gracias al Señor, ¿verdad? Así que entonces, en este pasaje, Pablo nos dice dos cosas. Se lo dijo a los creyentes de Roma, pero la palabra es para nosotros. Dice dos cosas importantes. Si hay pecado, habrá cautividad. ¿Me oyeron? Si hay pecado en nuestra vida, estaremos cautivos. Ahora, la otra cosa que dice, si hay obediencia, habrá libertad. Son dos cosas muy sencillas. Mantenemos el pecado en nuestra vida y vamos a estar cautivos. Cautivos del pecado, cautivos de Satanás, haciendo lo que Él nos pone en la mente como antes. Tenemos que hacer como José, ese joven que se vio tentado, inclusive yo no dudo que por su cuerpo corrió la sangre y sintió un golpe en el estómago y en el corazón cuando aspiró el perfume de esta mujer. Se ha dicho muchas veces que no era una persona que olía a ajos y cebollas, no era una persona que las axilas le olían mal, era una persona que se bañaba en perfumes, que se ponía las mejores ropas, los mejores afeites.
Y él fue asediado mucho tiempo por esta mujer, hasta que un día despidió a los criados y se metió a donde estaba José, encontrándose sola la casa. Y fue cuando le dijo: duerme conmigo. Esta mujer estaba enferma de pasión. Duerme conmigo, duerme conmigo. Y José dijo: no voy a ofender a tu esposo, menos a mi señor. Así que no, duerme conmigo, ándale. Tú vas a ser el dueño de todo esto. No. Y dice que aún se quitó la capa y esta mujer gritó cuando se vio, ahora sí que despreciada por este joven. Tendremos tentaciones. Todos y cada uno, viejos y jóvenes. Porque es mentira que los que ya tienen mucha edad ya no tienen ninguna tentación. ¿Saben lo que le preguntó una vez un joven ministro del evangelio a un anciano predicador? Dice: pastor, usted ya tiene 82 años. Dígame, ¿tiene usted todavía el peligro de pecar? ¿Cuándo se terminaría el pecado para usted? Dice: después de la muerte y unas horas después. Ya no estaría expuesto para el pecado. Pero mientras tengamos vida, el pecado, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, nos va a asediar, pero de nosotros depende. Y hay muchos que andan coqueteando con el pecado. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Resistid al diablo y de vosotros huirá. Pero no encontramos en la Biblia que diga: resistan a la tentación y va a huir de ustedes. Antes Pablo dice: huye de las pasiones juveniles, huye. Si te quedas ahí, eres hombre muerto, eres mujer muerta. Tengamos cuidado. Pablo dice a los romanos: si hay pecado, habrá cautiverio. Si hay obediencia, habrá libertad. El apóstol Pablo está reiterando la enseñanza de Jesús en el pasaje que nosotros leímos de San Juan 8, 31 al 36. Así que quien quiera que comete pecado está en cautiverio. Dios quiere liberarnos. ¿Sabían que eso es lo que persigue Dios en nosotros? Liberarnos del pecado. Una persona no puede ser liberada si no se ha dado cuenta de que está cautiva. Uno puede creer que ya está libre solo porque se ha alejado de las copas, del cigarro, de los bailes. Piensa que ya por eso ya es una persona libre. Pero ¿qué de las cosas profundas? ¿Qué de las cosas que no se ven? Como un borracho, como un fumador, como un drogadicto o viceversa. ¿Qué de aquellas cosas que solo nosotros sabemos y Dios? El ser librado de algunas cosas no quiere decir que seamos verdaderamente libres. Pero Dios quiere también librarnos de algunos pecados que están en lo más profundo de nuestro ser, a donde ni el esposo ni la esposa saben, donde ni papá ni mamá saben, donde ni siquiera los hijos, ni siquiera mi hermano o mi hermana lo saben, donde ni siquiera el maestro o mi jefe lo sabe. Dios quiere también librarnos. ¿Me están escuchando? Dios quiere librarnos de esos pecados que a veces no se ven. Y es aquí cuando muchos creyentes dicen: bueno, ahí nos vemos. Me gusta la pachanga, me gusta el show cristiano, pero no se metan en mi vida. Discúlpenme, pero ahí la dejamos. Por eso yo decía al principio: muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Es aquí donde muchos, cuando ya sienten las demandas del discipulado, dicen: mire, ahí nos vemos. Alguien ha dicho por allí: mire, para eso Cristo murió, para perdonar nuestros pecados. Yo peco ahora, voy y pido perdón, Él me perdona, peco, vuelvo a pedirle perdón, Él me perdona, y así estamos. ¿Eso es lo que dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Dice San Juan en su primera carta, capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y allí queda todo. Dice, y limpiarnos de toda maldad, limpiarnos de todo pecado. Él no vino a salvar a los pecadores en su pecado. Cristo vino a salvar a los pecadores de su pecado. Si alguien llamándose cristiano todavía sigue viviendo en el pecado, es cautivo del pecado y por ende cautivo de Satanás. La palabra es dura, pero es la palabra. La palabra es dura, pero es la palabra. Si usted sigue adulterando, si usted sigue fornicando, si usted sigue hablando palabras soeces, si usted sigue yendo al ocultismo, a la brujería,
Si usted sigue practicando las mismas cosas que antes hacía, aunque venga aquí, usted es cautivo del pecado y cautivo del enemigo. Pero si hay obediencia, seremos libertos. Y solo Dios y tú sabes lo que hay en tu vida. Dios y tú saben lo que tus ojos miran al ir por la calle, al ver a través de la ventana o de la ventanilla del camión o del coche. Dios y tú conoces o conoce lo que tu mente piensa y se imagina. Hay muchos que tienen fantasías, inclusive sexuales, o lo que tu corazón guarda en contra de los demás. Aborrecimiento, amargura, rebelión y una serie de cosas. Solo tú sabes qué es lo que hace que tu termostato personal haga subir el nivel explosivo de tu carácter. ¿Qué tan libre eres cuando se necesita una queja justa ante determinada situación? Escúchame bien. La obligación de Dios es mostrarnos cuándo y dónde todavía estamos cautivos. Él no lo hace para condenarnos, escúchame bien. Al mostrar las áreas a donde tú te encuentras cautivo, Cristo o Dios no lo hace para condenarte y allí dejarte bajo la condenación. Él viene para que tú veas la situación en que estás y salgas de ella, porque Cristo nunca nos pondrá bajo condenación. Dice San Juan 3:17, porque el Hijo del Hombre no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero Él no lo va a hacer si tú no lo quieres. Si Dios al mostrarte a dónde te encuentras cautivo y tú no quieres hacerlo, Dios no irá más adelante. Pero sí estaremos, sin saberlo, obstaculizando nuestro crecimiento espiritual, en lo cual resulta un cautiverio inconsciente. Dios desea enseñarnos esas zonas. Si no sabemos en qué área nos encontramos cautivos, no podremos ser libres. Así que el consejo del Señor, sigamos con el Señor, y dice que Él nos va a hacer libres. Que sigamos con Él, que no lo abandonemos, que aun cuando estemos en una situación penosa de pecado, vengamos y busquemos al Señor. Digámosle: Señor, ayúdame a salir, dame fuerzas para salir de esta situación. Que no le creamos tampoco a Satanás, que dice: ya ves, ya pecaste, ya caíste, ahora sí ya no tiene remedio, ya deja todo eso, no es para ti. Insista y levántese de allí. En segundo lugar, Dios nos da el deseo y la capacidad para ser libres. Fíjense lo que digo. En segundo lugar, Dios nos da el deseo y la capacidad para ser libres. Cuando Dios nos dio nuestra nueva naturaleza, escuchen bien esto. Cuando Dios nos dio nuestra nueva naturaleza al aceptar al Señor Jesucristo, cuando lo aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador, cuando tú y yo le dijimos: Señor, aquí está mi vida, escuchen bien lo que Dios hizo. Él colocó en nosotros el deseo de complacerlo. Él colocó ese deseo en cada uno de nosotros, el deseo de que lo complazcamos. Y esto es otro de los objetivos de su plan para nosotros, al continuar nosotros con Él. El que tengamos la capacidad de hacer solo aquellas cosas que complacen al Padre, esto nos liberará de todo cautiverio. Vamos a leer en San Juan 8:29. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Cómo podemos hacer que el Padre permanezca en nosotros como Cristo lo hizo? Es tan sencillo, no necesitamos ser teólogos. Si queremos que el Padre esté con nosotros, manifestando su gloria, los milagros, las maravillas, la vida abundante, necesitamos hacer lo que Él nos dice. Qué tremenda cosa, ¿verdad? Como que es algo inalcanzable. ¿Sabían ustedes que yo he orado muchas veces delante del Padre? Le he pedido perdón. Casi me he arrancado los cabellos, porque a veces no hago lo que el Padre me dice. A veces hago lo que yo quiero y le digo: Padre, perdóname, Señor, perdóname. Y ando allí gimiendo: Padre, perdóname, porque no hice lo que tú querías. Señor, ya la regué otra vez. Perdóname, Señor. Y tenemos que creer, dice el Señor, que
Una de las cosas fáciles es: confiesa tu pecado y apártate de él. Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, ¿y qué más? Y se aparta, este alcanza misericordia. Si has cometido pecado, confiésalo y apártate. Apártate ya, deja el pecado. ¿Cuántos tienen la capacidad de agradar al Padre en todo? Yo de vez en cuando le desagrado todavía. Yo no puedo todavía alcanzar la estatura de Cristo, pero un día lo alcanzaremos. Dice que un día estaremos como el Señor, obedeciendo al Padre en todo. Por eso Cristo decía en este pasaje: no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre, no de vez en cuando. Dice, porque yo hago siempre lo que le agrada. Yo le preguntaría a usted, ¿usted hace siempre lo que le agrada al Padre? ¿Qué hacer con otros fuertes pensamientos que entran en conflicto con el deseo de agradar al Padre? Es posible estar cautivo del egoísmo, del yo. ¿Qué hacer con las ideas, opiniones, deseos de otros, especialmente los que admiramos o amamos? Simplemente no podemos agradar a Dios cuando estamos obstaculizados por los deseos de complacer al yo o a las demás personas. Hay personas que a veces su amistad es tan fuerte, su compadrazgo es tan fuerte, que a veces hacemos lo que ellos quieren. Es ahí donde entra o debe entrar nuestras convicciones. Así que voy a puntualizar. Si soy creyente, escúcheme bien, tengo una nueva naturaleza, que es la naturaleza de Cristo. Esta nueva naturaleza es la fuente de la que brota el nuevo deseo de agradar a Dios. Al decidirme a seguir y obedecer su palabra, escúchenme bien, Él empieza a intervenir en mi carácter, lo cual a su vez produce la capacidad de la que ahora carezco para poder satisfacer mi nuevo deseo. Hay un pensamiento aquí. La naturaleza se nos regala, el carácter se desarrolla. No hay otra manera. Hay algunos que dicen, bueno, la madurez viene con la ancianidad. Yo he conocido ancianos que tienen 70 años que son como niños. Y he conocido jóvenes que tienen 16, 17 años y son todos unos hombres. La madurez no siempre viene con la edad. La madurez, el carácter se desarrolla en el creyente. ¿Y cómo se desarrolla en el creyente? Por medio, escúchenme bien, por medio de la permanencia en la palabra de Dios. Cuando vamos descubriendo la voluntad de Dios y nos disponemos a hacer las cosas que va a complacerlo, conforme nosotros estamos obedeciendo, se empieza a desarrollar nuestro carácter cristiano. El deseo de hacer la voluntad de Dios se convierte en la capacidad de cumplirla. Entonces comprenderemos la diferencia. ¿Saben cuál fue la oración de nuestro Señor Jesucristo? La oración modelo. Hay una frase en el capítulo 6 de San Mateo, versículo 10. Como se hace allá en el cielo, Padre, que también se haga tu voluntad aquí en la tierra. Aquí en esta oración hay el anhelo o el gusto de Dios a un escenario terreno. Sin entrar en complicaciones, como dije, teológicas, cuando digo que la voluntad de Dios, o sea, su deseo, su anhelo, no se está cumpliendo en la tierra como se cumple en el cielo, esto es lo que nosotros observamos en nuestros días. Tanta drogadicción, tanta prostitución, tanta pornografía, tantos divorcios, tantos homicidios, tanta violencia. No se está haciendo la voluntad del Padre. El anhelo del Padre es que así como se hace la voluntad en el cielo, también se haga la voluntad en la tierra. El divorcio, los problemas de la familia, la miseria, la enfermedad, no es la voluntad de Dios que haya estas cosas. Por eso dice la Biblia que Él envió a su Hijo. Él envió a su Hijo a esta tierra, envió a su Rey para que Él pudiera establecer el reino de Dios, no en un país, sino en cada corazón de nosotros. La responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros es muy grande. El reino de los cielos no está aquí o está allá. El reino de los cielos está en tu vida. Se está haciendo la voluntad de Dios
como se hace en el cielo en tu vida? ¿O seguimos viviendo a nuestra manera, como a nosotros nos parece? A mí ni el director ni el pastor puede venir a decirme lo que yo hago. Nunca te lo voy a decir, a menos que te lo dé como consejo. Tú puedes seguir en tu pecado si quieres. Mi obligación es advertirte, es enseñarte la palabra. Y todos los que están ministrando. Pero de ti depende, de mí depende, el que el reino de Dios se establezca en mi vida. Y no me digas, bueno, es que yo ya soy cristiano, soy bautizado, soy lleno del Espíritu Santo. Hay hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo que están en el pecado ahora, que estuvieron llenos del Espíritu Santo. Están en la miseria espiritual. Jesús nos ha dado una parte gloriosa en las buenas nuevas. Dice que nosotros gobernaremos al maligno rechazándolo en su nombre. ¿Cómo podremos echar fuera a Satanás si nosotros andamos con él? ¿Cómo? No se puede. Imposible. Si nosotros andamos mal, andamos en rebelión, andamos en pecado, ¿cómo los gritos y sombrerazos al diablo no le impresionan? Pero un hombre santo, una mujer santa, y escúchenme bien, los hombres santos y las mujeres santas, no estoy hablando de santulones y santulonas, sino de aquellos que obedecen al Señor, de aquellos que están cuidando poner por obra día con día la palabra del Señor. No me refiero a aquellos que cuando vienen aquí cierran los ojos y los ponen así. No me refiero a esos. Es mucho más que poner los ojos en blanco y levantar nuestras manos. Dice que Dios no mira lo que mira el hombre, Él ve el corazón. Él sabe lo que hay ahorita en tu corazón. Lo conoce y no hay nada escondido delante de sus ojos. Cuando Jesús dijo, siempre hago lo que agrada al Padre, se refería al deseo o al anhelo del Padre. Pero también Jesús satisfizo los designios eternos de Dios al ir a la cruz y al morir en ella y también al resucitar al tercer día. Pero aquí cuando estamos hablando de agradar al Padre, estamos refiriéndonos a la conducta de cada uno de los días de sus 33 años y meses que Cristo vivió sobre esta tierra. No es cada 8 días cuando tenemos que obedecer al Padre. No es cuando ayunemos o cuando oremos. Son las 24 horas de cada día. ¿Me estáis escuchando? Son las 24 horas de cada día. De otra manera, nosotros estamos cautivos. Cautivos de muchas cosas. Puede ser que alguien inclusive también manifieste que está en libertad y dance y baile y todo eso, pero sea una persona que está en cautividad. Tal vez usted me pregunte, oiga, ¿es posible estar sintonizados con los deseos del Padre? ¿Los podremos detectar cuáles son sus deseos? Sí, y esto es precisamente uno de los deseos del Padre para cada uno de nosotros, los que somos cristianos o somos sus hijos. ¿No te emociona el pensamiento de poder regocijar el corazón del Padre, complaciéndolo por medio de tus acciones? ¿No te emociona? A mí sí. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no podemos decir como Jesús, yo siempre hago lo que complace al Padre? Por eso tenemos que tomar ese factor de la capacidad. ¿Por qué no podemos siempre agradar al Padre? Estoy con el deseo ferviente de conocer y hacer la voluntad del Padre. Mi nueva naturaleza me da ese deseo, pero se me dificulta, no tengo la capacidad de convertir ese deseo en conducta efectiva. A veces cuando nosotros le decimos al hijo, oye hijo, abróchate esos tenis. Un niño de 8 meses, de 1 año, ya los que empiezan a caminar. Abróchate, mira, ya te enseñé así. ¿Los han observado? ¿Y qué hacen? Se sientan, se acuestan y nunca se pueden amarrar los tenis. Aunque se les haya enseñado, tienen el deseo de abrocharse los tenis, pero no tienen la capacidad. ¿Me están escuchando? Así que entonces, en el caso de los niños, su sistema nervioso no ha completado su desarrollo y por ende no existe la coordinación necesaria para tener la capacidad y cumplir con el deseo de su padre. En nuestro caso, como cristianos, el obstáculo entre el deseo ferviente de hacer la voluntad de Dios y la capacidad de hacerla reside en 3 áreas definidas. Estas son rebelión, no lo haré. Otra, resentimiento. ¿Por qué tenía que sucederme a mí?
¿Por qué tenía que sucederme a esto? Y otro factor, la independencia. Dios, mira, mejor yo hago lo que yo creo que es bueno. Hablando de la rebelión, es sorprendente ver de cuántas maneras podemos torcer la voluntad tratando de malinterpretar los mandamientos cuando ellos no coinciden con nuestros deseos. Yo he conocido personas que una y otra vez le hablé sobre ciertas áreas de su vida y nunca lo aprendieron. Y han pasado yo creo que 10 años y 12 años en algunos y a pesar de haberles enseñado, a pesar de haberles exhortado, no lo quisieron aprender. Dijeron, no lo haremos. No me lo manifestaban abiertamente, pero simplemente no había acción. Tal vez hubo el deseo de hacer los mandamientos del Señor, pero no hubo acción. La fe no es fe si no hay acción. ¿Me explico? La fe no es fe si no hay acción. Así que entonces la siguiente cosa, el resentimiento, es más sutil que la rebelión. Podemos permanecer en obediencia y aún así tener una ebullición de resentimiento dentro de nosotros. Y esto es o resulta más repugnante delante de los ojos de Dios. Muchas veces decimos, ¿por qué Dios me trata así? ¿Por qué Dios permitió esto en mi vida? ¿Por qué Dios permitió estas cosas? No solo estamos dudando de la bondad y de la sabiduría de Dios, sino que además podemos endurecer de verdad nuestros corazones ante sus mandatos. Frecuentemente, bajo la fachada de obediencia, abrigamos un espíritu de rebelión. Finalmente, hablando de la independencia, ese es otro paso en dirección errada. ¿Cuándo acabaremos de aprender que no podemos hacer nada por nosotros mismos o para nuestra glorificación? Somos parte de un esfuerzo en cooperación. Nos movemos bajo reglas prescritas y a determinadas condiciones. Esta actitud de independencia se manifiesta cuando le decimos, Señor, mira, enséñame otra vez y aprenderé. Muchas cosas no las aprendemos como Él dice. Hacemos las cosas a nuestra manera. Aún como pastores a veces hacemos las cosas a nuestra manera. Necesitamos aprender a ser dependientes. Muchas veces nuestros propios métodos para hacer las cosas, llega un momento cuando ya llegamos al final de ellos y a veces nuestros métodos se acaban y es ahí donde tenemos que decirle a Dios ahora qué hacemos. Si nosotros persistimos en nuestros métodos de buscar a Dios, Él hará llegar una circunstancia de la que tu propia manera no bastará para satisfacer sus condiciones. Entonces aparece la opción, rebelión, resentimiento, o bien el regreso a la fuente de nuestra dependencia. ¿Quién es la fuente de nuestra dependencia? Dios. Estas tres fallas son fallas de carácter y tienen que ser expuestas, encaradas y arregladas ante Dios para introducirnos en la presencia del reino. Estos tres impedimentos infectan, atacan, complican y obstaculizan la capacidad de lograr el deseo de complacer al Padre. ¿Cómo manejó Jesús en su vida estos tres impedimentos? ¿Cómo Él fue libre y ofrece la libertad? Vamos a ver en el asunto de la rebelión. En Isaías 50, 5 y 6, el profeta está escribiendo acerca de nuestro Señor Jesucristo. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de salivazos o disputos, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. ¿Qué encuentran ustedes aquí? Que Él cumplió cada palabra del Padre al pie de la letra. ¿Eso es lo que encuentran? Vean los evangelios. Cada palabra que el Padre había dicho, Él la cumplió. Vamos a leer ahora en San Lucas 9:51. Cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir ¿a dónde? ¿Qué le esperaba en Jerusalén? ¿Vítores? ¿Aplausos? ¿Fiestas? ¿Le esperaba un paseo por la ciudad? Solamente le esperaba la cruz. Le esperaba los escupitajos. Le esperaba los azotes. Le esperaba el menosprecio. Le esperaba el escarnio y muchas cosas más.
y por fin le esperaba la cruz, que era un patíbulo, que solamente los más asesinos, los peores asesinos son los que iban a la cruz. Pero él, dice la Biblia, que él obedeció al Padre en cada una de sus palabras. En palabras sencillas, para acabar con la rebelión que hizo Cristo, obedeció. La segunda cosa, ¿cómo superó Cristo esto acerca del resentimiento? Vamos a leer en San Juan 18:11. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? ¿Cuál copa? ¿Cuál copa? La muerte terrible que él iba a sufrir. Dice, la copa que me ha dado el Padre, ¿no la tengo que apurar? Ausencia absoluta de resentimiento. Encontramos obediencia en Cristo a lo que el Padre estaba solicitando de él. Obediencia absoluta al Padre. Ahora, hablando de la independencia, San Juan 5:30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. No puedo hacer yo nada por mí mismo. Ojalá que nosotros un día digamos, es que no puedo hacer las cosas por mí mismo. Yo quiero que el Padre me indique lo que debo hacer. Si a veces nosotros por naturaleza somos muy independientes. Independientes no solamente de nuestras autoridades sobre la tierra, sino independientes aún de Dios. Aquí en este pasaje Jesús muestra una completa dependencia en el Padre. ¿Lo observan? Una completa dependencia del Padre. Frecuentemente malentendemos la razón por qué se nos pide obedecer. Dice, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que obedecer? ¿Por qué tenemos que hacer lo que nos dice la Biblia? Escuchen lo que dice la carta a los Hebreos. En la carta a los Hebreos capítulo 5, versículo 8. Muchas veces decimos, ¿y por qué tanta exigencia? ¿Y por qué se nos está diciendo y exhortando a que obedezcamos a Dios? Vuelvo a repetir con todo respeto, cada uno es libre de hacer lo que le plazca. Pero oigan lo que Cristo hizo. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aunque era el Hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Así que entonces, ¿cómo va Dios a ayudarnos a vencer estos obstáculos para agradarle? Necesitamos purificarnos de esas extrañas enfermedades que nos carcomen por dentro espiritualmente, como el cáncer carcome el cuerpo físicamente. Dios trata de actuar en nuestros corazones para que le permitamos establecer su reino en nosotros. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que a pesar de las luchas, de las pruebas, de las tribulaciones, de las tentaciones, de las habladurías, de los falsos testimonios, de las difamaciones, nosotros sigamos en la fe. El reino de los cielos se hace fuerza y solamente los valientes lo arrebatan. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Estáis dispuestos a continuar? Si tú prosigues, Dios trabajará en ti, cambiando tu carácter o desarrollándolo, para que puedas lograr el deseo primario cuando tú entregaste tu vida de agradar al Padre. Padre, yo quiero agradarte. Tal vez ahorita no tienes la capacidad. Tal vez como el niño no te puedes todavía amarrar los zapatos. Pero Dios va a seguir trabajando mientras tú permanezcas en la palabra. Él va a seguir desarrollando tu carácter. Acuérdate, el carácter cristiano se desarrolla. La naturaleza que hemos recibido es un regalo de Dios. Si tú prosigues, Dios trabajará en ti, cambiando tu carácter para que puedas lograr ese deseo. Señor, quiero hacer tu voluntad. El reino de Dios entonces se volverá una realidad cuando el deseo se transforme en capacidad de obedecer al Señor. ¿Cuántos le podemos decir, Señor? Vamos a continuar. A pesar de las presiones, a pesar de las amenazas, a pesar de las mofas, a pesar de tantas cosas, yo quiero seguirte. Tal vez el deseo que puso en tu corazón cuando tú le conociste era de agradar al Padre, pero se te ha dificultado. ¿Por qué no decides decir, Padre,
voy a continuar contigo. A pesar de todas las cosas, quiero seguir adelante. Quiero que desarrolles el carácter mío. Pero escúchame bien la última palabra. Dios no va a desarrollar tu carácter si tú no conoces la palabra. Dice el Señor Jesucristo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si tú no lees la Biblia, si tú no estudias la Biblia, si tú no la medites, nunca vas a desarrollar tu carácter cristiano. Dedícate a leer la palabra. Esperamos que te haya edificado este mensaje. Síguenos en nuestras redes sociales. Dios te bendiga.